Vamos a ver qué nos enseña la palabra. Una iglesia conforme a los pasos del Maestro. En Hechos capítulo 2, versículo 42 dice la palabra: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia cada día a los que habían de ser salvos. Amén. Añadía a la iglesia cada día a los que habrían de ser salvos. Mire, mi amado hermano, voy a hacer una breve introducción antes de tocar el tema iglesia, comunidad, congregación. Déjenme hacerles esta introducción y esperaría que ustedes reflexionaran también. Cuando el Señor salva a un hombre, cuando Él lo regenera, Él quita la máscara de humanidad corrompida, quita el corazón de piedra, muda su corazón, le da un camino, le muestra la senda y dice en Jeremías 32, lo leíamos ayer, Él se va a gozar haciendo el bien. Hace de cada persona una nueva criatura. Ahora bien, no es suficiente que se diga que se es creyente. No es suficiente que se dice que se ora, que se asiste a una iglesia o que seguramente tienes o cargas una Biblia o lees la Biblia en un año, porque eso es lo otro, ¿no? Lea su Biblia en un año. No es suficiente, hermano. Pregunto, ¿de verdad eres una nueva creación? ¿Te consideras nueva criatura con nuevos afectos? ¿Te consideras una nueva criatura que te llevará a hacer las cosas que le agradan a Él? Esa es la pregunta. ¿O sigues lleno de sensualidad, de carnalidad? ¿Tus deseos aún te dominan? Mire, voy a hablar de mi esposa. Mi esposa, yo con el tiempo seguramente me tenga que actualizar, mis hermanos, y entrar al Facebook, tener Twitter, bueno, hay el inglés, bueno, Twitter, y tener, ¿cómo se llama? Instagram, ¿no? Para mí es el Facebook, el Twitter y el Instagram. Entonces, seguramente tenga que, bueno, pero me entendieron. Yo no. Entonces, seguramente tenga que acudir al Instagram, pero mi esposa utiliza alguno de estos medios. Creo que es el Facebook. Ella escudriña algunas cosas del Facebook y a veces me muestra horrorizada algunas cosas. Me muestra el internet y yo a veces le indago, le digo, oye, muéstrame cosas, a ver qué hay, como para lacerarme un poco y flagelarme, latigarme. Ambos medios los utilizamos también nosotros como iglesia para exponer la enseñanza y las verdades. Ustedes se han dado cuenta que ahí están las predicaciones y están los devocionales y estamos trabajando fuertemente en la página para verdaderamente llegar con la palabra a todas partes. Tenemos en mente la predicación en simultánea para afuera, para que la escuchen otras personas en otros países en simultánea la predicación. Y es una verdad que tenemos que usar esto para que el evangelio corra. Pero algunas veces, cuando ella indaga, me muestra algunas ilustraciones y notificaciones de algunas personas que la verdad a veces me causan pena. Me da vergüenza. Y salen vestidos de tal manera que a la verdad a veces ni puedo ni ver. Y con una gesticulación que causa pena, hermano. Y dicen ser creyentes, pero sus gestos son obscenos.
La gente ve con suma inocencia el tener que sacar la lengua hasta acá y hacer así, sacar la lengua. ¿Ustedes sabían que esa sacada de lengua viene del año 70, donde se incitaba al sexo oral de parte de la pornografía del tiempo? ¿No lo sabían? Indáguenlo. ¿Sí ven, hermano? Todo tiene una razón de ser. Todo tiene un origen, hermanos. Así como la palabra describe todos los orígenes de absolutamente todo, también la maldad tiene sus orígenes de todo. Uno de los creadores de este tipo de señal es un hombre que se dice ser abiertamente un satánico y tener en su casa ataúd, rendir culto satánico y tener Biblia satánica. Se llama Jenny Simmons. ¿Por qué me miran así, hermano? Les bendigo su inocencia, la verdad. Pero no sigan siendo ingenuos. Entonces, cuando uno ve todo este tipo de situaciones y de cosas, uno dice, Dios, la gente desconoce y le parece sencillo que la chica saque la lengua hasta acá y él también la lengua, y a una creyentes con una manera de vestir absurda, con una manera de absurdos, con ademanes y gestos llenos de sensualidad y de lujuria. Otros diciendo y expresando cosas que no puedo creer, colgando, pegando en el muro. Si yo no supiera hoy qué es muro, le hubiera dicho a mi chino que no me raye la pared. Pero pegando en el muro, sí, se dice muro en el Facebook, frases de Séneca, de Homero, hasta de Mafalda. No, ahora me piden el celular y les muestro unos afichitos de pajaritos, de maticas de café, unas cosas absurdas. Yo tengo un trauma terrible con eso, hermano. Yo les pido que por favor estén orando por mí todo el tiempo, porque si algo detesto y aborrezco es que se tome la enseñanza con tanta liviandad y la palabra para expresar pensamientos positivos, humanistas, absurdos, que lo único que hacen es alienar el orgullo y la autosuficiencia humana. Mire, hermano, en la Biblia todo tiene una razón de ser, lo explica toda la palabra. ¿Cuántas amas de casa hay acá? ¿Cuántas? Levante la mano. ¿Cuántas saben cocinar? Cocinar. Muy bien. ¿Ustedes cuándo creen que se inventó la mantequilla? Rápido, cualquier dama. ¿Cuánto hace que se inventó la mantequilla? Hermana, ¿qué crees tú? No tienen ni idea. Mire, hermano, la mantequilla está escrita en Proverbios. Proverbios fue escrito 900 años antes de Cristo. ¿Cuántos sabían que ahí está el cómo se elabora mantequilla? Pero también, ¿cuántos sabían que hasta en cosas muy sencillas el Señor nos enseña? Como por ejemplo, a hacerle higiene a nuestra nariz. ¿Cuántos sabían que eso está en la Biblia? ¿Sabían ustedes eso? ¿No? Bueno, espera y verá. Déjeme ir, por favor, rápidamente, para enseñarles. Hasta la nariz se te enseña es que allá, cuando a usted le digan, oiga, es que ese pastor le quiere lavar el cerebro, le quiere lavar la mente, el corazón, dígale, sí, me quiere enseñar hasta hacerle higiene a mi nariz. Dígale así. Dígale, allá no solamente es eso, sino que le enseñan a uno a hacerse higiene en la nariz. Mire, en Proverbios capítulo 30, versículo 33, para explicarles el origen de todas las cosas, hasta de las más sencillas. En Proverbios 30, versículo 33 dice la palabra, ciertamente el que bate la leche sacará. ¿Sacará qué? ¿Cuándo lo dijeron, hermana? La hermana que está como vislumbrada. ¿Cuánto hace que lo dijeron? 900 años antes de Cristo. Y estamos en el 2000, ¿qué? Algunos todavía están en el año 900 antes de Cristo, 2017. O sea que hace aproximadamente 2917 años el Señor ya había dicho cómo hacer mantequilla. ¿Sí o no? Bien, sigamos ahí. Y ahí más adelantico dice, y el que recio se suena las narices, se sacará sangre.
Todo tiene un sentido y una razón de ser. Y así como lo es en el reino espiritual de luz, lo es en el reino espiritual de las tinieblas. No tengan en poco, mis amados. Cuando grupos satánicos, diabólicos y todo esto visita nuestro país, eso tiene una connotación espiritual terrible. Tenemos que aprender a discernir la escritura y a vivir conforme a la escritura para poder ser testimonio de una enseñanza, de una doctrina limpia. Y claros de una vez, a mí este pastor que dijo, clarito hermano, no me vaya a borrar esto, clarito. A mí ese pastor que dijo que la visita del Papa iba a traer un avivamiento espiritual para Colombia, él no me representa a mí, ni representa a mi esposa ni a mis hijos. Y esperaría que a familias en Cristo tampoco. Porque no falta el que me diga, pastor, no sea desamorado, es que la iglesia es inclusiva. Sí, la iglesia es inclusiva para el que se arrepiente, para el que acepta a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Ese pastor no me representa a mí. Ese que dijo que va a armar una comisión para estar recibiendo al Papa no me representa a mí. Ese que dijo que el Papa va a traer un avivamiento espiritual a Colombia no me representa a mí. Por el amor del Señor, hermanos. ¿Claros? Espero ser claro, hermano, porque en esto se está formando por estos tiempos un movimiento muy, muy terrible, hermanos. Y la conclusión para ese movimiento es que todos vivamos en paz y amor. No es cierto, no es verdad. Negociando los principios no se puede vivir así. Y la iglesia no fue llamada para negociar los principios. Pregunto, ¿se podrá llamar cristiano a alguien que tiene este tipo de pensamientos? Alguien que muestra en el Facebook, alguien que muestra en las redes lo más importante de pronto para ellos, sus festividades, conciertos. ¿Cómo es posible que alguien que dice cristiano esté con su niña y saca una foto y al fondo la tarima donde se presenta la mula? No, ¿cómo se llama? Vayan identificando, hermanos. Si hay un ofrecimiento de boletería en preferencial, no la compren. ¿Ya ven? Y muestran al fondo, como este otro parroquiano que dice que cuando él visitó al Papa, para él fue una experiencia sobrenatural. Pero hermana, sí, en serio, mire hermana, en serio, mire hermana, le muestro los videos. Hay evidencias científicas, antropológicas, físicas, químicas, tecnológicas. Pues sí, yo no sé, yo le voy a preguntar lo que su me está haciendo. ¿Qué tenía? No sé qué tenía. Acerrín. Pero va y dice el tipo que, ¿y sabe qué dice el tipo? Dijo, y yo antes de irme a presentar, fui y le pregunté al pastor cuál decisión debería de tomar yo. Y el pastor me dijo, pues hermano, ve porque estamos todos llamados a ser hermanos. Mire, y este del que le estoy hablando es uno que se cataloga como uno de los adoradores con más seguidores actualmente en el mundo, en la farandulilla y en el mundillo de la alfombrilla cristiana. Y es que va y le pregunta, oye, entonces ¿qué dice la Biblia, hermano? ¿Qué dice la palabra, don Menso? ¿De qué debe de hacer? Pregunto, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Acaso ustedes creen, porque como creerán algunos, ya hay cadenas de oración? Ya hay un hombre que salió y dijo que si los cristianos nos dedicáramos a orar unidos y con fortaleza, el diablo se iba a convertir. Hermanos, es que esto está lleno de marihuana. Mire, por el amor de Dios. Mire, estamos muy preocupados por sus hijos. Estoy preocupado por sus hijos. Estoy preocupado por sus almas. Porque como no tengan claro los principios, preceptos, mandamientos, ley de Dios, pueden ser engañados. Mis hermanos, de verdad tenemos una preocupación muy grande. Ayer que teníamos nuestra oración de intercesión, los mismos 8 de siempre. Y el Señor daba una palabra poderosísima ayer, una enseñanza hermosa ayer. Un tiempo de presencia del Ruach HaKodesh para ministrar persona por persona.
Fue un tiempo muy especial. Compártanlo con sus hermanos, los que estuvieron. Hermanos, eso es lo que necesitamos como iglesia. Una profunda oración. Vamos a ver a través de la escritura cómo era la iglesia de ese tiempo. Cómo era la iglesia, cómo los hermanos se amaban entre ellos, cómo se buscaban entre ellos, cómo se fortalecían entre ellos. Era tanto que se sacaban el pecado, se llamaban la atención amorosa y cariñosamente porque les interesaba cuidar a la esposa de Cristo, a la novia del Señor. La iglesia primitiva de los primeros tiempos se cuidaba de todo con tal de que la novia no fuera abusada, no fuera maltratada, de que la iglesia no fuera abusada y maltratada. Déjeme hacerle esta analogía que se las hice ayer. Póngame cuidado acá. Escuche. Si un varón va pasando por un callejón oscuro, por aquellas cosas, y ve que una mujer está siendo abusada por 4 hombres, violada, brutal y sediciosamente. Si este hombre ve eso y agacha su cabeza, es indiferente y sigue y no hace nada, pregunto, ¿lo podremos catalogar de algo? Seguramente, escucha, alguien dirá cómplice. Seguramente sí. Pero escuche lo siguiente, escuche. Si el esposo que ama a esa mujer que ha sido violada por esos 4 hombres se entera quiénes son los 4 hombres, ese esposo seguramente busque esos 4 hombres y los haga rendir cuentas. Seguramente su ira, su amor por su esposa y su rabia terrible lleve a asesinar a esos 4 hombres. Y seguramente salgan los periódicos y la periodista le diga: oye, usted ya colmó su sed de ira porque acaba de asesinar a los 4 que violaron a su esposa. Seguramente este hombre responda: no. ¿Pero por qué si fueron los 4 que la violaron? Me falta uno, el que no hizo nada, el que permitió que la violaran, el negligente que no dijo nada. Ese me falta. ¿Saben? No podemos permitir que la novia, que la esposa de Cristo sea abusada y quedarnos impávidos y no hacer nada. Están abusando la iglesia, están abusando de la novia, de la esposa del Señor. Están abusando. La gente cree que con asistir un domingo, mire, yo creo que no hay cosa más malvada en una persona que creer que solamente es el domingo. Y cuando sales sigues llevando la misma vida. Eso es malvado, hermano. Cuando sales sigues actuando de la misma manera. Vamos a ver ciertamente 2 aspectos de la iglesia del tiempo. De la primera iglesia, 2 aspectos. Primero, reconocían sus deberes. Y segundo, desarrollaban su carácter. ¿Me estoy haciendo entender? Deberes y carácter de una iglesia conforme a los pasos ¿de quién? Del maestro. Déjeme hacerle esta pregunta para su reflexión. ¿Qué clase de persona eres? Si eres nacido de nuevo, ¿tienes nuevos afectos? ¿O sigues aferrado a tus viejos afectos? No se trata de que para ser salvo he creído sinceramente y voy a probar que realmente he creído haciendo cosas buenas. No es así. Realmente creo porque mis ojos han sido abiertos y veo a Yeshua, veo a Cristo y mi corazón está siendo transformado y tengo afectos de justicia, de santidad, y cuando veo la perfecta justicia de Jesús, me siento irresistiblemente atraído a Él. Me siento irresistiblemente enamorado a Él. Quiero tenerlo, lo deseo, quiero servirlo, quiero adorarlo. Pero cuando en mi necesidad y en mi carne me alejo de Él, me aborrezco. Me aborrezco a mí mismo. Eso es ser un creyente, hermano. Eso es pertenecer a una iglesia y ser miembro de una iglesia a la manera de los pasos del maestro. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Cuál puede ser la diferencia entre uno que no aborrece lo malo
Y uno que aborrece lo malo, ¿sabes qué es? Su amor por Jesús. Cuando yo aborrezco lo malo, lo amo a Él. Cuando yo me deshago de lo malo, del pecado, de eso que hay en mi mente, lo estoy amando a Él. ¿Cuántas veces yo, voy a hablar por mí, antes de ser convertido, me avergonzaba de mis acciones? Cosas que yo hacía horribles, mis amados, se los confieso, un pecador que me engañaba a mí mismo hasta que yo juraba, incluso tenía tiempos que juraba que no lo iba a volver a hacer. Yo juraba, rejuraba que no lo volvía a hacer. Lo que estaba operando era un remordimiento y luchaba con mi mente, mis emociones, por no caer en lo mismo, para luego al día siguiente, a la semana siguiente o al mes siguiente seguir en lo mismo. Hasta que un día, escuche, en mi soledad, en mis miserias emocionales y carnales, Él me encontró. El que hoy es mi Señor, me encontró. Fui convertido, fui regenerado. Me encontró en la soledad más absoluta, en medio de un parque, en la miseria más grande, después de haberlo tenido absolutamente todo corrompidamente. Me encontró. Y a partir de que me encontró, empecé a dar esos frutos y obras debido a lo que Él empezó a representar para mí en mi vida. Una nueva criatura sigue a quien lo rescató. Amén. No más. No más. Yo entendí que el Señor uno es. Yo lo entendí, lo tengo muy claro, y parece que algunos también creen que su Señor uno es. Pero escuche, los demonios también creen. Y estos inclusive tienen una actitud, siendo demonios, más apropiada que muchos que dicen ser cristianos. Porque los demonios creen y tiemblan. A algunos se les dice y ni tiemblan, hermano. Dices creer, hermano, tiene que ir acorde con lo que crees. El ser cristiano y pertenecer al cuerpo de Yeshua no se trata de conocer una serie de prohibiciones, como un conjunto de normas que te coartan para hacer lo que tú quieras. No. El ser creyente, el ser verdadero creyente, es amarle, entregarle, servirle, seguirle, pero conforme a los pasos de Él. Mi hermano, cuando uno ha nacido de nuevo, uno empieza a desarrollar un texto que a mí me impactó mucho en nuestras, creo que fueron 40 o 50 semanas de estudio de Romanos. Es un texto que nunca, y un capítulo que nunca se ha apartado de mi mente. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? 6:4 de Romanos. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, hermano. Y eso era la iglesia de los primeros tiempos. Caminaban en vida nueva. Caminaban conforme a su maestro, a lo que habían creído. Y para tu información, ese capítulo de Romanos, ese 6, pareciera que señalaba el comportamiento de la iglesia del comienzo, hermanos. Una comunidad de verdad nacida de nuevo, viviendo uno de sus mejores momentos con pureza, con devoción por su Señor resucitado, con una pasión de servicio, de entrega sin precedentes. No ha habido iglesia como esta. Permítame, por favor, desarrollar los dos aspectos de la primera, única
auténtica y esperamos que no sea y no se quede ahí, sino que también familias en Cristo lo lograra. Una iglesia única, auténtica, conforme a los pasos del Maestro. Esta iglesia conocía sus deberes espirituales. ¿Conocía qué? Repita conmigo, deberes espirituales. Dice la palabra en el capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, ¿y en qué? ¿Y en qué? Y en las oraciones. Esta era una iglesia, hermano, realmente consciente, amante de que todo era de su Señor, de que todo correspondía a un ámbito espiritual gobernado por su Señor. Sus vidas estaban totalmente definidas por la devoción hacia aquellos deberes espirituales. Era una iglesia que tenía una identidad única, Yeshua. Nada fuera de él. Nada fuera del Espíritu Santo, nada fuera de la palabra. Era una iglesia marcada y definida por el nombre de Jesús. Esta iglesia, escuche, aunque sin tener, escúchenme, elementos culturales ni estrategias de éxito, ni de mundo, no se han inventado concursos, payasos, desfiles, nada. Esta iglesia estaba dotada única y exclusivamente por y el poder del Espíritu Santo. Era una iglesia dotada de esa manera. Era una iglesia que estaba dotada así, hermanos. Por eso dice la palabra, escuche, y perseveraban en qué, en la doctrina. Sabían como deber espiritual que tenían que perseverar. Pero perseverar ¿qué? En la enseñanza. Los 3,000 que confesaron fe en el Señor y fueron bautizados en el versículo 41 son quienes mostraron la autenticidad de su fe perseverando. A pesar del odio, a pesar del ridículo, a pesar de la persecución que sufrieron, siempre permanecieron fieles. Esa es una señal verdadera de una iglesia que sigue los pasos de su maestro. En contraste, el apóstol Juan escribe de falsos creyentes en primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. El apóstol Juan dice: si vosotros permaneceréis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. Perdón, dice Juan 8:31 con respecto a los verdaderos. Pero en contraste, el apóstol Juan en primera de Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Los que no perseveraron no eran de ellos. Los que perseveraron, escuche, permanecieron en la palabra. Esos serán sus verdaderamente discípulos, dice Juan 8:31. Ahora, una iglesia así, como la de ese tiempo, como la de esta, es una iglesia impopular. Téngalo claro. Es una iglesia a la que nadie quiere buscar. ¿Sabe por qué? Porque el principio es la palabra. Porque el principio es santidad. Porque el principio es agradar a Dios. ¿A quién le va a gustar venir a la iglesia y que se le confronte con su pecado? A nadie. Pero es nuestro deber, como lo hizo Pedro. Los que están estudiando Hechos. Dice, Pedro se paró y dijo: paren un momentico, varones israelitas. Ellos no están borrachos. Paren, varones israelitas. Y empieza el apóstol Pedro a enseñarles. Empieza el apóstol Pedro primero a manifestarles, a enseñarles las profecías del tiempo. Y manifiesta Joel. Y les descubre que va a haber un juicio. Y después les revela la persona de ¿quién? De Jesús. Y dice que los que estaban se compungieron. ¿Qué se compungieron? Sus corazones. ¿Sabe qué significa compungir? Sus corazones fueron punzados, sus corazones fueron acuchillados. Así dice compungir. A causa de la predicación de Jesucristo.
a causa de mostrar la escritura clara y plenamente. Y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, empezó Pedro. Y empezó a enseñarles qué eran las señales, milagros y prodigios. Y empezó a enseñarles quiénes eran los que iban a profetizar, cómo iban a profetizar y en qué tiempo iban a profetizar. Los desenmascaró, les habló la verdad. Ese es un deber que tiene la iglesia. Deber espiritual, perseverar. ¿Cuál? Perseverar. Miren, y dentro de esa perseverancia hay que perseverar en la ¿qué? En la sana enseñanza. ¿En la sana qué? Doctrina. El Señor, escuche, el Señor reprende a la iglesia. Reprende a aquella iglesia que permite que en medio de ella estén los incrédulos, que digan ser creyentes pero actúan como incrédulos. Esos que dicen ser pero que no son. El Señor reprende a la iglesia y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán y son tropiezo para los demás, porque comen cosas sacrificadas y cometen fornicaciones, y también tienen a los que retienen la doctrina, los nicolaitas, a los cuales yo aborrezco. O sea, en medio de la iglesia no puede ser tolerante con el pecado de inmoralidad. La iglesia no puede ser tolerante con la idolatría, no puede ser. Ellos reconocían que tenían que perseverar en la ¿qué? En la enseñanza, en la sana doctrina. No podían ser tolerantes, como no lo somos nosotros. La iglesia tenía unos deberes y sabían que tenían que perseverar. Y perseverar, dentro de ese perseverar y esos deberes, la doctrina. O sea, era una iglesia bíblica. ¿Era una iglesia qué? El propósito real de la iglesia es revelar claramente la palabra. No hay más. Dios la diseñó a la iglesia para ser un lugar donde su palabra se proclame y se explique. No para apoyar campañas políticas ni campañas sociales. No es para eso. Una iglesia ¿qué? Bíblica. Bíblica. El creyente verdadero debe de considerar la Biblia por sobre todas las cosas, o de lo contrario está desperdiciando el más precioso de los tesoros, y por ello seguramente se le pidan cuentas. Dice la palabra, cuando vayan más adelante en Hechos, en el 17, los más nobles siguen siendo aquellos que escudriñan a diario las Escrituras. ¿Los más qué? Nobles. Una persona noble la describe Hechos como una persona que estudia la palabra. Hechos capítulo 17, versículo 11. Tenían deberes, y es que dentro de esos deberes era una iglesia de comunión. Dice, en la comunión. Estoy en el versículo ¿qué? 42. ¿Del capítulo qué? 2. Dice que era una iglesia que tenía ¿qué? Comunión. El significado básico de comunión es koinonía, que significa tener algo en común. Y escuchen, los que han recibido a Cristo se convierten como en socios con Cristo, con Él y con todos los demás creyentes, no en compinches, socios. Y los hace socios y los hace tener en común ¿qué? La sana doctrina, la palabra. ¿Y qué los hace miembros del cuerpo de Cristo? ¿Qué los hace miembros vivos y activos del cuerpo de Cristo? El Espíritu Santo. Hermanos, era una iglesia que tenía comunión, unos con otros. Mire, para uno que dice ser creyente, el hecho de no participar en la vida de la iglesia no tiene excusa. No hay excusa. Es más, aquellos que dicen separarse, aquellos que dicen no quiero más de esto, cuando la doctrina sana, están siendo desobedientes. Porque la palabra encarga a los creyentes, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La Biblia no contempla una vida cristiana, escuche, como algo que se lleva aparte de otros creyentes, como una ruedita suelta. Todos los miembros de la iglesia universal, escuche,
Todos los miembros de la iglesia universal, todo el que dice ser miembro de la iglesia de Cristo, debe participar activa e íntimamente en su iglesia. Eso era la iglesia de Hechos. Era una iglesia centrada en Cristo. Otro de los deberes que tenían claros. ¿Sabe por qué? Dice, en el partimiento ¿de qué? Del pan. La comunión de esos creyentes, escuche, estaba simbolizada por la obediencia que ellos le seguían a la palabra. Tenían claro que un deber espiritual era compartir el pan, tener celebración de la cena, tener comunión en medio de esa celebración. Y escuchen, ellos consideraban que esto no era un deber opcional. ¿Por qué? Porque el Señor lo dejó instituido. ¿El compartimiento de qué? Del pan. Era una iglesia que tenía una comunión bien particular, bien especial, compartían el pan. ¿Y saben por qué lo hacían? Porque ese compartir el pan requería un examen personal y una purga del pecado. ¿Se acuerdan cuando el apóstol dice, el que come y bebe indignamente? ¿Sí? ¿Qué entonces tenían que hacer? Primero, ¿qué? Purgar el pecado. O sea, desarraigar el pecado, confesar su pecado, arrepentirse del pecado y después sí que tomar el pan. Por eso para la iglesia de ese tiempo era muy importante el compartimiento del pan. Era muy importante porque, escuche, ellos consideraban que era una manera como de confrontar como el pecado. Cuando uno desarrolla la Santa Cena, no me digan que uno no es confrontado en ese momento cuando le dicen el que come y bebe indignamente. Uno como que se examina y dice uno, Dios, perdóname, me arrepiento, antes de comer el pan y de beber el vino. Era una iglesia de oración. ¿Era una iglesia de qué? Mire, ve ahí el 2:42. Dice, en las oraciones. ¿Cómo dice? En las oraciones. Mire, esta iglesia que caminaba conforme a los pasos del Maestro, era una iglesia que participaba con un entusiasmo y con una persistencia en la oración. ¿Saben? Esta frase me la aprendí de un tremendo hombre del Señor. Dice este hombre que la oración es el fino nervio que mueve los músculos de la omnipotencia. ¿Sabes? Cuando se ora, el Señor no rehúsa a las súplicas, a los ruegos y a las oraciones de su iglesia. El Señor está dispuesto, porque dice la palabra, si algo os pidieras en mi nombre, no lo haré. La iglesia tenía claro eso como una promesa. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La iglesia lo tenía muy claro. La iglesia primitiva tomó esa promesa. La iglesia que caminaba conforme a los pasos del Maestro buscó como fuente de provisión divina la oración. ¿Cuántos sabían que todos los primeros sábados tenemos ayuno y oración? De cada mes. De cada mes. No de cada 8 días, de cada mes. De cada mes las oraciones, escuche. No solamente estamos llamados como creyentes a hacerlas individuales, sino también como iglesia. Amén. Por eso, hermanos, como escribía mi esposa de uno de mis autores, decía mi esposa a través del WhatsApp, y repito lo que ella escribió, sin duda que la razón y la gran parte de la debilidad en la iglesia de hoy, ¿sabe cuál es? Que hemos descuidado la oración como iglesia. Se ha descuidado la oración como iglesia. Y ellos no, ellos tenían muy claro que uno de los deberes claves era la oración. Ya vimos deberes, ahora veamos el carácter de esta iglesia rápidamente. Y sobrevino temor a toda persona. Estoy leyendo el 2 y el versículo 43. Y dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas señales eran hechas por los apóstoles.
Mire, una iglesia que cumple con los deberes que le mencioné antes, empieza a producir un carácter, pero un carácter en el Señor. Esta iglesia era una iglesia que inspiraba temor. Oro al Señor porque familias en Cristo inspire temor. ¿Sabe qué significa temor? Temor significa, y viene del griego phobos, P-H-O-B-O-S, phobos. Se refiere a una actitud de reverencia. ¿Sabe qué anhelo? ¿Sabe cuál es mi sueño? Que familias en Cristo produzcan en cada persona actos de reverencia hacia su Señor, de respeto hacia la palabra, de amor a su Señor. Esta iglesia, esta primera iglesia era tan genuina y espiritualmente poderosa que toda persona dentro o fuera de la iglesia le sobrevino como una sensación, una emoción de temor. No estaban sobrecogidos ni estaban impactados o sorprendidos por los edificios, los programas o cualquier otra cosa de la iglesia que reflejara algún tipo de habilidad humana o de talento humano. No. A esta gente le sobrevino ese temor. Porque los miembros de esa iglesia vivían en ese constante temor, en esa constante reverencia. Pedro cuando lo enseña, cuando lo predica, lo hace apasionada y amorosamente. Pero también era una iglesia milagrosa. ¿Sí dice así o no? En el 2:43. ¿Y muchas qué? Maravillas y señales. ¿Estamos en contra de las maravillas, señales, milagros y prodigios? No. Pero dice que eran señales hechas ¿por quiénes? Por los apóstoles. Y en ese momento estaban diseñadas para atraer la atención y señalar una verdad espiritual. Ahora bien, aunque la señal del don de milagros, escuche, algunos, como uno de mis autores, dice que ya no existe, porque uno de mis autores dice ya no existe, lo cual respeto y aprecio mucho, pero nosotros creemos que sí existe. El más grande de todos los milagros que Dios realiza por este tiempo en la iglesia de hoy es la transformación de un pecador rebelde a hijo amado. ¿No le parece eso un gran milagro? Pasa de ser el peor para convertirse en un hijo amado. Hermano, de esos milagros anhelamos en esta iglesia. Ahora, que el Señor trae sanidades, señales portentosas de sanidades, sí, pero será conforme al propósito de ¿quién? De Él. Y será en el tiempo de Él y conforme Él lo tenga determinado. Carácter de la iglesia, era una iglesia participativa, pero no en política. Por si alguna cosa. Todos habían creído y estaban juntos. ¿Sí lo ven ahí? En el 2:44 al 46 dice, todos los que habían creído estaban ¿qué? Juntos. Tenían todas las cosas en común. Ahora, no se trata de que habían creado una comunidad aparte, como en el año 70 Jimmy Jones, y resultan en la Guyana, se va con 1000 personas, y resultan que se convirtió en el suicidio colectivo más grande y como nunca antes se ha visto en la humanidad. 900 personas a las que se les dijo que Él era Dios, 900 personas con una doctrina falsa de error. Un hombre que se considera cristiano comunista, cristiano socialista, un demente, y lo siguieron 900 personas y 900 personas se suicidaron tomando cianuro. Primero se anestesiaron y después se tomaron el cianuro para no sentir nada, pero fueron implacables. ¿Sabe qué hicieron? A los niños les dieron el cianuro directamente. ¿Cuántos saben que el cianuro causa grandes dolores? Y dicen que los gritos de estos niños eran terribles. Les dieron veneno desde los más pequeños hasta el más grande. Esta era una iglesia participativa. Escucha, en ningún momento dice que vendieron todo, ni juntaron todo y lo echaron en una olla en común.
Ahí no dice, hermano, venda su casa, venda su casa, venda su casa y tráigala acá y hacemos un bien, un fondo común y aquí nos repartimos entre todos. No, ahí no dice eso. No. Ellos tenían un principio y es que estaban pendientes, sí, de la necesidad de cada uno, pero de los que estaban con ellos, no de los que venían a pedir. ¿Me está haciendo entender? ¿Sí? De los hermanos, de los verdaderos hermanos. Y como hermanos de verdad, ellos tenían claro que una de las señales preciosas de caminar conforme a los pasos del Maestro era ser generosos. Eran ser generosos. Tenían en común la generosidad. Compartían el pan en las casas, comían juntos con alegría. ¿Y con qué? Era una iglesia alegre. ¿Una iglesia qué? No era chabacana, era una iglesia alegre, sencilla de corazón, y alababan al Señor. Era una iglesia que se gozaba en su Señor, se gozaba en exaltar el nombre de su Señor. Eran felices, glorificaban a su Señor todo el tiempo. Había alegría, daban gloria al Señor. Y el apóstol Pablo lo enseña en un texto bien especial con respecto a la alegría. Dice en Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 2, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Eran alegres. Era una iglesia que se presentaba como algo atractiva, porque escuche, mire, dicen, y teniendo el favor con todo el pueblo. Estoy leyendo el 2:47. ¿Tenían favor con quién? Con todo el pueblo. O sea, era una iglesia que parecía como atractiva. Todo el pueblo la veía con buenos ojos. Era una iglesia que influenciaba a los demás. Mi hermano, pregunto, ¿influencias a los demás? ¿Eres de influencia a los demás? ¿Te ven con buenos ojos? ¿Ven la iglesia con buenos ojos por el testimonio que tú das? ¿O definitivamente la familia no quiere ni acercarse acá por el pésimo testimonio? Déjeme leerle, por favor. Termino en 4 minutos. Déjeme leerle ¿cómo sería? Un escrito que hizo Aristides, filósofo, a principios del siglo II, con respecto a la iglesia. Póngame atención, por favor. Escuche. Deme 3 minutos de su atención. Escribe Aristides en el siglo II. Escuche. Ahora los cristianos, oh rey, al propagarse y buscar han encontrado la verdad, porque conocen a Dios y confían en Él, el creador del cielo y la tierra, que no tiene quien lo iguale. De Él han recibido todos sus mandatos, los han guardado en sus mentes y los han esculpido en sus corazones. Y se les nota, observo en ellos una gran esperanza y expectativa del mundo venidero. Es por eso, oh Rey, que estos cristianos que dicen haber nacido de nuevo, no adulteran ni cometen inmoralidad, no dan falso testimonio, no malversan ni codician lo que no les pertenecen. ¡Oh Rey! Son dignos y ejemplares porque honran a padre y madre y hacen bien a sus prójimos. Rey, cada vez que deben juzgar, lo hacen rectamente, Rey. Rey, quiero decirle que estos cristianos he observado que no adoran ídolos hechos a imagen humana. No hacen a los demás lo que no quieren que les hagan y tampoco comen lo sacrificado a ídolos.
Rey, estos que dicen ser cristianos con una nueva vida, a quienes los oprimen, los exhortan y convierten en sus amigos. Esos que los oprimen, los esclavizan, los maltratan, estos cristianos muestran tanto amor y reverencia por su Señor que convierten a sus amigos en sus más convierten a sus enemigos en sus más fieles amigos. Sus esposas, oh Rey, me impactan sus esposas, oh Rey, son puras como vírgenes y sus hijas son modestas. Rey, me impactan los hombres que dicen ser cristianos nacidos de nuevo. Sus hombres se abstienen de todo contacto sexual ilícito, de toda impureza con mujer alguna. Esperan siempre la recompensa que ha de venir en la otra vida por actuar limpia, sencilla y puramente. En cuanto a sus siervos, oh Rey, quiero decirte, y sus siervas, Rey, con sus hijos y a sus hijos, estos los persuaden de volverse cristianos. Y cuando los persuaden a cada uno de ellos, entre ellos, se llaman hermanos sin distinción. Rey, estos que dicen ser cristianos y haber nacido de nuevo, se niegan a adorar lo material, se niegan y rehúsan a inclinarse ante el dinero y los bienes y las posesiones materiales. Rey, estos que dicen ser cristianos y nacidos de nuevo en ellos, Rey, quiero decirte algo, no he encontrado falsedad. Se aman unos con otros, no se olvidan de las necesidades de la viuda y rescatan al huérfano de la persona que lo abusa. El que tiene, Rey, de estos que dicen cristianos y nacidos de nuevo, provee al que no tiene y lo hace de buena gana, sin jactarse y sin sacar provecho de él. Rey, cuando los cristianos encuentran a un extranjero, dice este hombre que escribió en el siglo II Aristides, cuando estos cristianos encuentran a un extranjero, lo llevan a su casa y se regocijan por él y lo consideran un verdadero hermano. No llaman hermanos solo a quienes están ligados por lazos de sangre, sino a quienes manifiestan una fe en ese que dicen que es Jesús y en eso de lo que hablan que es el Espíritu de Dios. Cuando uno de sus pobres se va del mundo, o sea, cuando parte, cada uno provee para su sepultura según su capacidad. Si oyen que alguno de sus miembros está preso o oprimido por causa del nombre del que dicen es el tal Mesías, todos proveen para las necesidades del afectado y si es posible redimirlo y liberarlo. Si hayan pobreza en medio de ellos, Rey, y no han guardado alimentos, ayunan 2 o 3 días a fin de poder suplir las necesidades de los desprovistos. Observan escrupulosamente los mandamientos de ese al que siguen, al que le llaman Jesús el Mesías, viviendo de una manera sincera, Rey. Rey, de verdad estos creyentes verdaderos viven de una manera sincera, honesta y sencilla. Rey, se regocijan y agradecen. Se regocijan todo el tiempo, Rey. Pero si alguno de ellos muere en pecado, si alguno de ellos muere en sus pecados, se lamentan con amargura y tristeza como quien está a punto de cumplir una condena. Rey, estos que dicen cristianos y nacidos de nuevo, verdaderamente me sorprenden. Oh Rey, Señor, te damos gracias y te bendecimos por este tiempo, Señor.